En clases anteriores hemos señalado que el campo de la transición a la democracia y los derechos humanos ha adquirido relevancia internacional a partir de la década de 1980. Decenas de experiencias de transición a un régimen democrático se han sucedido en el mundo desde que la dictadura militar argentina terminara en 1983. Algunos años después de las primeras experiencias de transición, se comenzó a hablar de un campo académico de la transición a la democracia, recordando lo dicho por Hegel sobre la aparición de la teoría luego de la práctica. El búho de Minerva emprende su vuelo al atardecer. En esta clase estudiaremos los principales hitos del desarrollo académico de la transición a la democracia y los derechos humanos. En primer lugar, nos referiremos a los primeros avances en este campo de estudio durante los últimos años del siglo XX. A continuación, mencionaremos los desarrollos posteriores de este proceso en lo que va del siglo XXI. Por último, analizaremos las diversas disciplinas que confluyen en esta área del conocimiento. Durante la década de 1980, comenzaron a producirse las primeras transiciones a la democracia, luego de décadas de dictaduras militares. En noviembre de 1988, con el apoyo de la Fundación Ford, el Instituto Aspen convocó a una conferencia de expertos en el Wise Center en Maryland, Estados Unidos, para debatir acerca del fenómeno emergente de las transiciones a la democracia. El informe que resultó de la conferencia fue publicado al año siguiente por el mismo Instituto Aspen, bajo el título State Crimes, Punishment or Pardon. El volumen recopila las conferencias dictadas por John Hears, José Salaquet, Jaime Malamud Gotti y Lawrence Weschler, así como también el informe final de la conferencia, preparado por Alice Henkin. En 1991, la profesora Ruti Teitel acuñó el término justicia transicional, en alusión a los procesos de cambio de régimen que se vivían entonces en el mundo, incluyendo la caída de la Unión Soviética y el término de varias dictaduras latinoamericanas. Otras iniciativas dignas de mención a inicios de la década de 1990 corresponden a la conferencia organizada en 1992 por la Charter 77 Foundation en Salzburgo, Austria, titulada Justice in Times of Transition. La Conferencia de Venecia sobre Justicia y Transición, organizada por la Foundation for a Civil Society en 1993, organización que cuenta hoy con un programa titulado Beyond Conflict, y la conferencia organizada en 1994 por el Instituto para la Democracia en Sudáfrica, titulada Dealing with the Past. En 1995, el United States Institute of Peace publicó la influyente obra de 3 volúmenes titulada Transitional Justice, editada por Neil Kritz. El volumen 1 contiene consideraciones generales sobre el campo de la transición a la democracia y los derechos humanos. El volumen 2 se centra en el estudio de las experiencias de más de una veintena de países. El tercero reúne diversas normas jurídicas e informes sobre dichas experiencias. Esta obra, que fue prologada por Nelson Mandela, contribuyó a consolidar el incipiente campo académico de la transición a la democracia y los derechos humanos. En 2001, Priscilla Heiner, Paul Van Zyl y Alex Borain fundaron en Nueva York el International Center for Transitional Justice, o Centro Internacional para la Justicia Transicional. Según su sitio web, su misión es remediar y prevenir las violaciones más graves de derechos humanos,
con el propósito de enfrentar los legados de atrocidades o abusos masivos, buscando soluciones holísticas para promover la rendición de cuentas y crear sociedades más justas y pacíficas. El Centro Internacional para la Justicia Transicional produce estudios y colabora con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil en más de 30 países en todo el mundo, incluyendo Afganistán, Colombia, Irak, República Democrática del Congo, Timor Oriental y la ex Yugoslavia. También durante 2001 fue publicado el célebre libro de Priscilla Heiner, Verdades Indecibles, la justicia transicional y el desafío de las comisiones de verdad, el que aborda el caso de 40 comisiones de verdad en todo el mundo. Una segunda edición fue publicada en 2011. En 2006, Pablo de Graaf publicó la obra The Handbook of Reparations, o el libro de reparaciones, editado por la Oxford University Press. Se trata de una compilación de artículos de diversos autores, quienes analizan las reparaciones ofrecidas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Alemania, Argentina, Chile, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Malawi y Sudáfrica. Durante los últimos años, también ha surgido una literatura académica que combina la milenaria tradición de la guerra justa con el campo emergente de la transición a la democracia. Se trata de lo que Michael Walzer, Gary Bass y Brian Orent, entre otros, han denominado jus post bellum, es decir, los imperativos éticos y jurídicos que rigen situaciones de post-conflicto armado. Por último, paralelamente a las publicaciones académicas, han proliferado en diversas universidades del mundo centros y programas sobre justicia transicional. Por ejemplo, el Transitional Justice Leadership Program de la Universidad de Nueva York, el Transitional Justice Program de la Iniciativa Humanitaria de Harvard, el programa de Magíster en Justicia Transicional de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, la Línea de Trabajo de Justicia Transicional de la Organización de Justicia en Colombia y el Observatorio de Justicia Transicional de la chilena Universidad Diego Portales junto a la Universidad de Ulster de Irlanda del Norte. El campo académico de la transición a la democracia debe lidiar con periodos que, sea que hayan sucedido en tiempos remotos o que hayan acontecido recientemente, necesariamente pertenecen al pasado. Por tanto, una disciplina fundamental para su estudio y la comprensión de estos hechos es la historia. La historia debe ser complementada por la ética y el derecho. Se entiende por ética aquella disciplina que se aboca al estudio del deber ser moral. El derecho es el sistema normativo que regula el comportamiento humano, respaldado por la fuerza legítimamente monopolizada por el Estado. En tiempos de quiebres institucionales y graves violaciones a los derechos humanos, las normas éticas y jurídicas sufren de un severo grado de ineficacia. Pero esto no quiere decir que, una vez que la comunidad transita hacia un periodo democrático, no se puedan reafirmar las normas que fueron sistemáticamente vulneradas. Cabe agregar que el concepto de los derechos humanos pertenece tanto al campo de la ética como al del derecho, al tratarse de garantías o estándares de naturaleza moral y jurídica para la protección de los individuos. Otra disciplina importante en el campo de la transición a la democracia es la ciencia política, a partir de la cual se elaboran los criterios teóricos que debe cumplir un determinado sistema político para poder ser calificado como una democracia. Muchas gracias por su atención. Por favor, continúen visitando moocchile.com y los invitamos a ver nuestra siguiente clase.